el Evangelio nos cuenta que los apóstoles habían vuelto de misionar, que no, Jesús los había enviado y formaba parte de un grupo de discípulos a los cuales Jesús había enviado, primero los 12, después los 72, después otros más, que iban anunciando la buena noticia del reino en cada pueblito, ¿no? Enseñándoles a cumplir la palabra, a cumplir y a vivir la palabra de Dios, anunciándoles que Jesús es el Mesías que esperaban, anunciándoles la salvación. Por eso podemos tomar desde ese primer párrafo que nos habla de la misión para hablar de San Columbano y de Santiago Apóstol. Muchos no lo conocen, dicen que no. Yo lo descubrí hace como 2 años, en la época de la pandemia, San Columbano. Como me gusta andar en moto, digo, si hay un patrono del pan y del trabajo, si hay un patrono de los enfermos de cáncer, si hay un patrono de los niños, si hay un patrono de los docentes, debe haber también un patrono de los motociclistas, ¿no? Y es por eso que buscando encuentro que este santo es invocado como patrono de los motociclistas. Pero ¿quién era San Columbano? En la época en que él vivía no había motos. Entonces, ¿por qué lo eligieron como patrono de los motociclistas? Bueno, él era misionero también. Él era irlandés y salió con unos compañeros de su pueblo natal o de su tierra natal para evangelizar regiones de Europa que se estaban descristianizando y que tenían muchos conflictos entre ellos, con los reyes que se peleaban por los territorios. Y la fe de Cristo estaba, o la fe en Cristo estaba muy disminuida. Entonces, ¿qué hicieron? Columbano y sus amigos, compañeros, salieron a misionar. Dejaron su tierra natal, se embarcaron y a medida que iban recorriendo los lugares, iban fundando monasterios. Muchos de esos monasterios todavía existen, están de pie. Y a medida que él iba fundando esos monasterios, iba formando una comunidad de cristianos que ayudaban a mantener la fe en Cristo Jesús. Él vivió en el siglo VI, fines del siglo VI, comienzos del siglo VII. Y forma parte de una muchedumbre de misioneros que salieron de Irlanda a evangelizar. Ahora, cuando uno va a evangelizar, a misionar, entiende, por ahí que nosotros tenemos un ejemplo más cercano que es Mamantula, ¿no? Bueno, muy parecido a lo de Mamantula es lo que hacía este monje misionero. Tenían que transitar muchas regiones que eran peligrosas. Tenían que subir a barcos, los cuales muchas veces sufrían de naufragios. Tenían muchas veces que caminar larga distancia y no tenían a veces dónde descansar o una casa donde repararse. Entonces, San Columbano, junto con sus compañeros, no dejaron que los obstáculos los detuvieran, sino que con mucha alegría, con mucho gozo, fueron anunciando a Jesús. Columbano significa paloma, o la palabra Columbano deriva de la palabra paloma. Por eso San Columbano podemos ver que ahí tiene una palomita en el hombro, que hace referencia a su nombre. Tiene un báculo y tiene una mitra, porque en aquella época los abades tenían la misma autoridad que un obispo. Por eso tiene la mitra y el báculo, símbolos de Jesús el buen pastor. Hablaba recién la palabra de Dios de los pastores, de los buenos y de los malos.
Columbano fue un buen pastor, porque supo entregar su vida a Cristo, evangelizando a muchos hermanos que no eran cristianos. Fue un buen pastor porque él consagró su vida a misionar, fundando monasterios. Y de hecho, en el último monasterio que él fundó, porque él anduvo por regiones de lo que hoy conocemos como Francia, como Suiza e Italia, en el último monasterio que él fundó, él terminó muriendo. Entonces ahí tomamos el ejemplo de cómo este hombre de Dios fue un buen pastor, así como lo fue Santiago Apóstol. Ustedes saben que después de la resurrección de Jesús, los apóstoles salieron a evangelizar. Y según las tradiciones, algunos fueron a evangelizar a regiones muy lejanas. Santiago Apóstol fue uno de los que también evangelizó, que también tuvo que caminar, que también tuvo que misionar, que también tuvo que anunciar a Cristo a un pueblo que todavía no había conocido a Jesús. Tuvo que hablarle de Jesús también a su